Bueno, una entrevista es el género informativo por el cual prácticamente se apoyan el resto de los géneros para obtener información específica, especializada, o a veces nada más que redondee un tema para lo cual se basa el periodismo. Tenemos entrevistas para obtener información con especialistas, tenemos entrevistas para obtener información específica sobre un caso, sobre un hecho, y también tenemos la entrevista de entretenimiento, que es la que más le gusta a los lectores aquí en México, que es conocer sobre las aficiones, la vida íntima de ciertas personas. Y obviamente pues estos géneros que se apoyan en la revista pues tienen mayor, en la entrevista tienen mayor realce cuando se efectúa de una manera preparada, con anticipación, aunque el buen reportero no necesita a veces de preparar una entrevista. ¿Por qué? Porque en primer lugar, al desarrollar un tema tenemos que buscar las fuentes, y estas fuentes son indispensables para obtener información. Por lo tanto, no siempre tenemos una fuente a la mano. Cuando se trata de un trabajo metódico, por ejemplo, el reportaje, la entrevista en sí misma, pues se puede preparar con mucha anticipación, se puede escoger algunas fuentes, se puede buscar especialistas. Sin embargo, en los medios impresos y en los medios electrónicos en nuestro país se abusa mucho de la entrevista banquetera. ¿Por qué? Porque generalmente los reporteros tratan de cubrir un requisito, no tanto por buscar información valiosa, sino por llenar su agenda, por cubrir su fuente, y buscan alguna declaración, aunque no sea sobre algo exclusivo, pero buscan declaraciones de políticos, de deportistas. Estas entrevistas pues no necesariamente necesitan ser preparadas, sin embargo sí hay que ser muy conscientes en qué es lo que se va a preguntar, o incluso si se puede entrevistar. ¿Por qué? En nuestro país es muy común que cuando una persona del mundo de la cultura o de la farándula, o incluso los mismos políticos, fallecen, es feo ver a los reporteros tratando de buscar una declaración de la persona cuando está en su momento de duelo. Esto es faltarle el respeto no solo a la persona, sino al mismo oficio. En ese momento no te interesa saber qué siente la persona dolida, simplemente das una reseña del acontecimiento, y esto es a veces cae en el amarillismo del reportero, buscar una información que obviamente no puede dar. Es feo escuchar, oiga, ¿cómo se siente si acaba de fallecer el esposo o el hijo? Es increíble que se llegue a estos aspectos. Cuando trabajamos un tema más a profundidad, y esto será mucho el reportaje, sí podemos realizar una preparación de la entrevista. Primero hay que conocer el tema. En segundo lugar, hay que buscar una fuente confiable, y en tercer lugar, hacer un cuestionario previo, sobre todo prepararlo. Maneja, por ejemplo, Jordi Soler, un escritor, periodista, que a pesar de tener muchos años o mucho tiempo elaborando cuestionarios, a final de cuentas el mismo entrevistado te va marcando su ritmo, y sobre todo cuando surgen declaraciones o acontecimientos previos a la entrevista, el machote que preparaste no sirve. ¿Por qué? Porque tienes que limitar el tiempo. Esa es una opción para la preparación de la entrevista. La preparación de la entrevista debe incluso llegar hasta el límite en la que el entrevistado va a hacer sus declaraciones al reportero. Para mí, tras muchos años de elaborar en edición de medios, yo creo que lo más importante para un reportero siempre es ni siquiera sacar la grabadora, confiar mucho en su memoria, y a veces pegarse a alguien que le pueda dar una declaración. Y es una entrevista informal, sin embargo es quizá donde se tiende a sacar mejor información. ¿Por qué? Porque la gente se asusta ante una cámara o ante un micrófono, entonces no habla. Normalmente pierde el control, o se le nubla la mente, o a final de cuentas no quiere hablar.
y obtenemos información en una plática informal que no es una entrevista, la obtenemos mucha mejor información que poniendo un micrófono, presentándonos a veces como soy el reportero de tal medio, necesito que me diga esto. A veces esas fuentes confían más en alguien que no tiene un micrófono y a veces tenemos que mimetizarnos como reporteros para lograr un punto de vista mucho más certero o una declaración mucho más fuerte. En sí la entrevista ha degenerado mucho en los últimos años. Si necesitamos o vemos programas de revista en donde hay un invitado, ahí la entrevista a veces pierde ese valor de buscar polémica o de buscar levantar pasiones. Prácticamente el entrevistado se va a lucir y esto en el periodismo pues no tiene nada de informativo, ¿no? A veces hay que buscar como buen periodista dónde puede estar una buena pregunta, dónde puede estar algo que genere polémica, incluso incomodidad para el entrevistado. Y ahora muy difícilmente se ve en los medios, sobre todo en televisión, que un entrevistado, no digamos que caiga en el acoso, pero sí ponerlo un poquito incómodo y que se vea obligado a responder sobre un asunto en particular. Prácticamente una entrevista en televisión es ponerle la alfombra roja, se luzca y nada más. En cambio en los medios electrónicos pues también se llega a en los medios impresos se llega a un acoso al entrevistado, lo cual tampoco debe de ser. ¿Por qué? Porque termina por contestar otras cosas o termina por dar finalizada la entrevista. Entonces debe haber un justo medio en todo este aspecto de trabajar la entrevista, porque de otra manera pues o caemos en extremos que no convienen y al final de cuentas pues no obtenemos información.